El Teatro Colón está en pleno centro de Buenos Aires, casi enfrente del Obelisco. Aparece a la vista como una colosal isla de arquitectura clásica y color marfil de 30 metros de alto. Ocupa una manzana, unos 8.200 metros cuadrados, y está entre los 5 teatros líricos más afamados del mundo. Para hacer esta historia, consideré que había que ponerse algo acorde con la calidad del teatro y del evento artístico, la ópera Tosca, que volvía al escenario del Colón después de 20 años. Podría decir que yo estuve siguiendo atentamente cómo el teatro fue preparando ese extraordinario evento, por lo menos en los últimos 2 meses, y también cómo viene preparando los eventos que vienen para el resto de la temporada. Así fue que es ya un espectáculo, claro que sí. Y parecen volar y rondar los fantasmas de los más grandes del mundo de la lírica en ese territorio revestido de pana y cortinados de color púrpura y asientos y molduras pintados de dorado a la hoja. Es todo grande, solo la araña central pesa más de 1000 kilos. Y allí estuve, disfrutando de uno de los eventos artísticos del año. Pero nunca perdí de vista que lo que estaba viendo era el fruto de lo que había visto antes. O sea, era el fruto del trabajo de una fábrica que había elaborado durante meses y meses en el producto que estaba allí en escena. Una fábrica cuyo trabajo es prácticamente desconocido para el gran público. Por eso, esa era precisamente mi historia, contar el otro lado del Teatro Colón. Si uno lo ve al teatro desde el aire, rápidamente comprenderá que es hijo del centenario, que es hijo de principios del siglo XX, cuando Argentina marchaba como para instalarse entre las grandes naciones de este planeta. Donde está el teatro, había salido en viaje inaugural el primer tren que rodó en el país, la porteña, allá por 1857, desde esa estación que se llamaba Del Parque hasta Floresta, a lo largo de 10 kilómetros. Apenas 30 años más tarde, ya se estaba levantando un teatro que iba a dejar boquiabierto a todo el mundo. Eso sí, muy a la Argentina, porque no le faltó drama político al asunto, porque por esos días el naciente Partido Radical le hizo una revolución al gobierno y una revolución a los tiros. Tardó 18 años en construirse, arrancó en 1890, y a poco que empezó, estalló la Revolución del Parque. Ajá. Así que con las piedras de los cimientos tiraban los cañonazos. No. Acá mismo, en la Plaza Lavalle. Así que esto empezó a los cañonazos. A los cañonazos. Y además era... El teatro se inauguró en 1908. Sonia me cuenta estas historias desde un cómodo palco, mientras en el escenario los ensayos nunca se detienen. Acá donde estamos nosotros no estaba toda esta ornamentación, ni estos cortinados. Era una sala más seca, y con un sonido más seco, más desprovisto de todo esto, y se hacen correcciones acústicas, entre otras, estos cortinados, se viste mucho más la sala, con todos estos elementos absorbentes. El salón dorado en el 10 todavía era un salón blanco pelado, no estaba ornamentado. Se lo fue terminando. Y en la... Como el taller de escenografía ya no tiene espacio suficiente en los subsuelos del Colón, los trabajos se complementan en unos gigantescos galpones del barrio de Chacarita. Antonio, un histórico del teatro, es el coordinador de esos nuevos talleres. Estoy del año 60, sí. O sea, casi unos añitos. El teatro, la verdad es que me dio mucho, es como mi casa. Pasa muchas horas, ¿no? Muchas horas. Vengo a la mañana acá, recorro acá, digamos, los talleres con los jefes. Acá hay unos jefes, digamos, de maquinaria, utilería, herrería, escultura, escenografía,
Es un grupo de gente humana muy sano, muy bueno. La verdad que son muy responsables cada los jefes. Es el otro Colón este, ¿no? Este es otro Colón. Pero en síntesis todo uno. Todos trabajamos para abrir el telón, digamos, a las 8 de la noche. Para nosotros es una magia especial. Todos los días estamos con esto, lo hacemos con amor, con cariño. Porque como, no sé, como que si no vamos al teatro nos falta algo. Es la parte de la vida de uno, del teatro. El taller de pintura, que está en otro galpón, es impresionante cómo los artistas plásticos convierten un liviano cuadrado de telgopor en una pesada baldosa de mármol gris con sus vetas más claras. Este telgopor. Pintado. Claro. En el Teatro Colón nosotros trabajamos con muchos materiales así nobles. Trabajamos con madera, con telgopor, con goma. Y a veces esos materiales, que son como muy simples, con un forrado en oro, un forrado en plata, por ejemplo, y una pátina, se transforman después en esas cosas de oro y de plata que se ven en el escenario. Sí. Y que en realidad es un trabajo de una combinación, digamos, de textura o de pintura, y por eso son tan livianas cuando vos las levantaste. Yo veo que hay como una cadena de producción aquí dentro. Que finalmente todo ese trabajo se traduzca en el escenario en una gran puesta, en una obra de arte de la que todos formaron parte, y las grandes estrellas que reciben los aplausos del público, eso lo saben bien. Este es el lugar donde acontece la fiesta. La sala principal. Una belleza, una de las mayores del mundo. 32 metros de diámetro, 75 de profundidad, 28 metros de altura. Estilo ecléctico que combina el neorrenacentismo italiano con el barroco francés y con una fina decoración en dorado y escarlata. El instituto también tiene una orquesta académica. El Colón empezó a construirse en 1890 y fue inaugurado cuando terminaba la primera década del siglo XX. Hubo 3 responsables para diseñar un edificio que fue reformulado y que al principio levantó muchas controversias. Y esto se lo debemos a los arquitectos Meano, Ingeniero Tamburini y Dormal. Víctor Meano y Jules Dormal, que fue el que hizo toda la decoración, la ornamentación. O sea, ellos hicieron el edificio. Pero el que sabía muchísimo de esto, sin duda, fue Tamburini, porque la acústica tiene mucho que ver con las proporciones del espacio. Esto que nosotros llamamos el vacío del tambor de la sala, y que tanto tiene que ver con el tiempo de reverberación del sonido y otros parámetros acústicos que deben cumplirse. Evidentemente él sabía muchísimo y había estudiado muchísimo las casas de ópera de Italia, ¿no? Especialmente el San Carlo de Nápoles. Claro, ¿se le parece? Este es el mundo secreto del Colón, el mundo bajo tierra. Hay otro Colón bajo el escenario, la fábrica, que no para de trabajar nunca. Y son tan artistas en lo suyo como las primeras figuras que bailan, cantan y actúan sobre el escenario. Blanca me guía por esos recintos laberínticos con olor a cuero. Claro que aquí uno puede encontrar las cosas más insólitas y zapatos de los que llevaban clavos antiguamente hasta los más modernos con goma y pegamento. ¿Cómo anda, amigo? Estamos preparando, ¿no? El teatro tuvo una gran restauración que llevó una década. Sonia se hizo cargo de toda la coordinación de esta obra, que incluyó una renovación tecnológica.
2 años permaneció cerrado, pero hoy luce espléndido. Y solo falta un museo y un centro de documentación, porque es un teatro lírico más que centenario, y por su escenario pasaron los mejores, que alabaron su refinamiento y su maravillosa acústica. El arquitecto belga Jules Dormal, proyectista del Palacio de Congreso, diseñador de los parques de Palermo y de la Casa de Gobierno de La Plata, entre otras cosas, tuvo mucho que ver con el Colón, sobre todo en el tema de los interiores. Todo lo que tiene que ver con la ornamentación no es solo una cuestión estética extraordinaria, sino que mejora la acústica. Tiene muchísimo que ver, cada ornamento que vos ves retarda el tiempo de reverberación del sonido. Qué lindo. Y tiene un juego importante en la acústica. Y después vino esta cosa de vestirlo. La sala es un capítulo aparte. La original, pintada por un artista francés, duró hasta 1930, cuando unas filtraciones de humedad la deterioraron. La actual fue pintada por Raúl Soldi en 1966. Son 50 figuras distribuidas en 16 telas. Una tarea gigantesca que elaboró en el Teatro San Martín y por la cual no cobró un solo centavo. Lo hizo por amor al Teatro Colón, como parece que es la norma en ese mundillo casi familiar de la ópera de Buenos Aires.